Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este vídeo que os muestro hoy voy a hacer algunas zonas con la Vertigo Nitro y os iré comentando en qué marcha las hago y las reacciones de la moto. Llevo ya un mes y un poco con ella y la verdad es que ya la voy cogiendo el punto. Es muy divertida, tiene un toque muy interesante y vamos a ver qué tal se comporta en rocas en el terreno en el que yo me muevo habitualmente. Espero que os guste. La primera zona que vamos a realizar es este escalón. Fijaros, para que veáis un poco la altura del mismo, me llega aproximadamente por aquí, tiene un poco de cueva. Lo vamos a hacer en segunda marcha y vamos a intentar picar un poquito con la rueda delantera en el borde, a ver si nos sale. Vamos a ello. Este primer escalón que tenemos en el vídeo de hoy es de segunda marcha. Voy a tocar con la rueda delantera arriba del todo, picando fuerte, embrague, hundiendo bien suspensiones y ayudando con el cuerpo. Vamos allá. Veámoslo a cámara lenta. Tiro del manillar, toco con la rueda delantera en el pico de la piedra y quito el peso a la rueda trasera para ayudar a subir la moto. Aprovecho la inercia de la subida para hacer un cambio casi de 180 grados y volver a bajar por donde hemos subido. Para tirarme, lanzo la moto, flexiono las piernas al caer. Bueno, voy a afrontar la siguiente zona. Tengo aquí un agujero, tengo que subir hacia la izquierda y un pequeño escalón. Vamos a hacer esto suave, lo voy a hacer en primera, colocando bien el cuerpo. Fijaros cómo meto el cuerpo en la moto para coger tracción. A continuación voy a hacer esta piedra, que es un paso a rueda, tocando con la rueda delantera en el borde, echando el cuerpo hacia detrás, culo atrás, para que coja tracción y que ruede la moto para solventar el obstáculo. Lo voy a hacer en segunda. Bueno, nos vamos acercando a la piedra, nos paramos aproximadamente a 1 metro, tenemos que picar con la rueda delantera en el borde y echar el cuerpo hacia detrás y dejar que ruede la moto en la parte superior. Lo voy a hacer en segunda, ¿vale? Veámoslo despacio. Toco con la rueda delantera en el borde, quito el peso a la rueda trasera, dejo correr la moto en la parte superior de la piedra y caigo flexionando las piernas. Vamos a hacer un paso aquí en primera, bajamos a la derecha, tenemos que colocar para volver a subir de frente, ¿vale? Aseguro la marcha, estoy en segunda. Y qué bien sube ese doble. Bueno, vamos a intentar subir este gran escalón, lo vamos a hacer en tercera velocidad. Vamos a aprovechar esta piedra que tenemos aquí, que nos va a servir de supuesta rampa para afrontar el escalón. Así que vamos a ello. Bueno, nos ponemos delante del escalón aproximadamente a 2 metros de la rampa. Vamos a asegurar la marcha siempre cuando tenemos que hacer algún escalón fuerte. Metemos tercera y vamos concentrados y a por ello. Veámoslo a cámara lenta. Utilizo la rampa para hundir la suspensión, tiro del manillar y llevo la rueda trasera lo más alto posible dejando correr la moto. Vamos a hacer un giro de 180 grados en la bajada para volver a subir. Clavo bien el freno delantero, dejo correr la moto, giro el manillar. Cuando caiga la rueda trasera, clavo el freno trasero y subo flexionando las piernas. Culo atrás y ahí la tenemos. Clavo el freno delantero,
Aprieto y dejo correr la moto al mismo tiempo que voy girando el manillar al lado contrario en el cual quiero girar. Flexiono las piernas al caer con el freno trasero cogido para que no se me vaya hacia detrás la rueda y subo, como veis, con el cuerpo muy metido en la moto para coger tracción. Bueno, ahora voy a hacer este vuelo, este salto desde esta piedra a esta otra. Es muy importante que veáis bien la trazada para saber dónde tiene que ir la rueda trasera. En este caso me tiene que pegar aquí, con lo cual tengo que despegar aproximadamente por aquí. La voy a hacer en segunda porque no es muy larga y la moto, la nitro, alarga mucho las marchas. La segunda es muy larga, así que en segunda me vale perfecto. Vamos a hacerla. Nos asomamos primero para controlar el tema un poco y ver por dónde va a ir bien la moto, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos la distancia, apreciamos el agujero al cual no tenéis que mirar, simplemente cuando lleguéis aquí levantáis la rueda delantera y que vuele la moto, ¿vale? Lo hacemos en segunda, muy importante asegurar siempre la marcha, ¿vale? Para que no se quede corta la moto. Vamos a ello. Bueno, si os fijáis, no he dado mucho gas, simplemente he ayudado a la moto, he hundido la suspensión en la rampa y con la inercia se sube perfecto. Ahora a cámara lenta para que lo apreciéis. Voy metido en la moto, cuando llego al agujero tiro del manillar y lanzo la moto hacia la otra piedra para caer con la rueda trasera lo más alto posible. Voy a hacer esta bajada en primera, para lo cual voy a utilizar el freno delantero y el freno trasero sin bloquear la rueda, controlando en todo momento y echando el culo atrás. Vamos allá. Echo el culo atrás y bajo muy suave. Muy bien, ahí controlando. Ahora quiero subir este escalón de la derecha, clavo la rueda delantera, muevo la moto, ahí la tengo colocada. Si voy cansado, cojo el embrague con toda la mano, ¿vale? Descansamos, buscamos el punto de equilibrio, que la barbilla, como digo en los vídeos de equilibrio, esté a la altura del manillar aproximadamente, no aquí atrás, porque aquí perderíamos el equilibrio, ¿vale? Y cuando estemos descansados, sin que perdamos demasiado tiempo, colocamos la marcha, la segunda en este caso, y damos un golpe de gas picando un poquito de embrague para subir estos dos escalones. Muy bien. Bueno, este vídeo pues se me ha presentado la oportunidad y bueno, voy a comentaros un poco qué tal va la moto. Llevo con ella casi ya 2 meses, no llega a 2 meses. Y la verdad es que voy muy bien con ella, muy asentado, muy tranquilo. Bueno, algunas cosas que comentar. Me enfrío, me arranca normalmente a la tercera, máxima a la cuarta, en caliente me arranca perfecta, como cualquier otra moto. La verdad es que el tema del arranque no es un problema en esta moto, os lo garantizo y soy sincero con lo que os comento. Es cierto que la Vértigo Jaime Busto réplica trae un nuevo sistema con una pila en la ECU que facilita el arranque. Todavía no la he probado, espero que pronto la pueda probar y haceros un vídeo con ella, porque la verdad es que me gusta bastante. En cuanto al funcionamiento de la moto, como veis, en este tipo de terreno que es mi zona, vivo a 4 kilómetros de aquí, pues es roca. Es una moto que, aunque no es tan dinámica quizá como una gas, como una TRS, también te permite hacer cualquier tipo de zona independientemente del nivel que busques, tanto amarillos como verdes, como azules, como rojos. Tengo amigos en rojos que con motos de serie hacen auténticas piedras de TR1 y TR2. Es decir, la moto va sobrada para todos los niveles. Lo que más me gusta de la moto, sinceramente, es que no es una moto agresiva en bajos, sino que es una moto muy controlable en todo momento y no voy detrás de la moto como me pasaba con otras cilindradas de 300 de otras marcas,
que eran muy explosivas, muy factory, muy racing, y sí que es cierto que iba un poco detrás de la moto. La cilindrada 300 no es demasiado agresiva, quizá para un nivel amarillo verde también podría estar muy bien una 250, pero también en rojos tengo un amigo que tiene una 2,5 en rojos y va fenomenal. Yo he probado esa 2,5 y la verdad es que puedo hacer cualquier cosa con esa moto que no se me queda corta. Y bueno, en cuanto al gasto de combustible, no es excesivo. Alguien me había comentado que gastaba mucho, no es cierto, gasta como cualquier otra Vértigo. No veo un exceso de gasto importante en la moto y la verdad es que muy bien. La caja de cambios es muy suave, ya la cambié el aceite como visteis en el vídeo. Ahora estoy poniendo un aceite ELF HTX 740 y la verdad es que la moto, bajo mi punto de vista, va mejor. Lo suelo cambiar cada 20 horas aproximadamente y estoy encantado con el cambio. El embrague me encanta, es muy suave. He probado otras motos que lo tienen un poco más duro y en esta moto la verdad es que es muy suave. Bueno, no os aburro más. Un saludo desde Sonseca, Toledo. Hasta luego.